La rica vida de la narcofemenina más peligrosa. Se declaró culpable de narcotráfico el 12 de diciembre de 2014 en Miami, pero colabora con la DEA y la Fiscalía de Florida desde el 2012. Las autoridades estadounidenses aún no revelan si este acto de contrición y de posible delación le servirán a Chacón para reducir su sentencia. Hasta el momento se desconoce a quién puede haber señalado la acusada, que tiene como defensora a una reconocida exfiscal antimafia. Si no hay cambios, será sentenciada el 5 de mayo próximo en Miami. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te contaremos la historia de la narcotraficante más peligrosa del mundo, Marlory Chacón Ross. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. La narcotraficante guatemalteca Marlory Dadiana Chacón Rosell está en el purgatorio. No se sabe si es una antesala para el cielo o el infierno. Sus pasos la podrían llevar a una sentencia benévola o a purgar hasta 4 décadas en prisión. Para alguien de 50 años de edad como ella, está en juego envejecer tras las rejas. Marlory Chacón Rosell nació en Ciudad de Guatemala, la capital de Guatemala, el 4 de octubre del 72. Lo primero que quedó claro de Marlory es que era una mujer muy inteligente. De hecho, Marlory nunca se interesó por el mundo jurídico. No está claro si su familia tenía algún vínculo con los cárteles guatemaltecos o si eligió este camino por su cuenta, pero Marlory era bastante joven cuando decidió que iba a ganar mucho dinero en el mundo del AMPA. Después de terminar el instituto, se matriculó en la universidad para estudiar psicología, pero al cabo de unos años abandonó los estudios y se dedicó al narcotráfico. Pronto se convirtió en una de las principales blanqueadoras de dinero en Guatemala. Luego se convirtió en una de las principales blanqueadoras de dinero de Centroamérica. Según la DEA, llegó a blanquear $10 millones al mes. Ella estaba haciendo mucho de esto para los grandes cárteles mexicanos. El Tesoro de los Estados Unidos dijo que las actividades de tráfico de drogas de Marlory Chacón y sus vínculos con los cárteles mexicanos de la droga la convierten en una figura crítica en el tráfico de narcóticos. Y ya sabes cómo son las cosas en los cárteles sudamericanos. Para llegar a la cima hay que ser muy despiadado. Para Marlory nunca existió la opción de pasar desapercibida. Ella quería llegar a la cima del negocio. Tenía todas las habilidades para blanquear dinero, pero aún le faltaba una cosa. Para convertirse en el jefe de un gran cártel hay que tener contactos, muchos contactos. Así que Marlory se tomó su tiempo y construyó relaciones por toda Guatemala. El primer trato de Marlory. En abril del 2004, Marlory Chacón Rosell prometió transportar 1 tonelada de cocaína a Colombia a través de Honduras. Era un trato de $8 millones, pero el primer comprador de Marlory se había retirado, así que hizo un nuevo trato con Eliu Lorenzana, un poderoso capo de la droga y hermano menor de Don Walde. Pronto se hizo con una red de capos del narcotráfico y empresarios criminales despiadados. Luego llegaron las patronas, una red de jefas narcos en Guatemala, México, Honduras y El Salvador. No se trataba solo de mujeres hábiles para los negocios, que pasaban desapercibidas y blanqueaban dinero para sus colegas masculinos. Eran despiadadas y Marlory tampoco era una espectadora inocente. Puede que utilizara sus encantos femeninos para asegurarse tratos con los hombres del cártel, pero antes de nada, intimidaba a la gente con los numerosos guardias de seguridad que siempre la rodeaban. Juan, un antiguo miembro del cártel, recuerda que ella era una mujer con una gran presencia y muy intimidante por el tipo de gente de la que estaba rodeada. Se movía con seguridad por todas partes, siempre había alguien en la puerta, pero Marlory no se limitó a comprar a los guardias de seguridad, porque a estas alturas ya tenía vínculos con los mandamás del gobierno guatemalteco. Así es como se ganó su apodo, la Reina del Sur. Marlory se había hecho amiga de gente con funciones muy altas en el gobierno. Ella era parte de esta red que llegaba hasta la cima de la élite política y criminal de Guatemala. Ella estaba absolutamente en el ojo del huracán, por eso se sentía invencible. Ella y su negocio estaban protegidos por el propio gobierno. Marlory estaba vigilada por la Policía Nacional. La acompañaban 3 o 4 coches del Ministerio del Interior. Era la seguridad que se le había asignado. Marlory era particularmente cercana al Ministerio del Interior de Guatemala, Mauricio López Bonilla. Nadie sabe exactamente cuán cercanos eran, es decir, si estaban involucrados románticamente, eran mejores amigos o simplemente estaban vinculados por la lujuria del dinero y el poder. Pero en un momento del año 2013 se supo que Bonilla visitaba a Marlory en su casa. Él fue quien dio luz verde a la protección 24/7 de Marlory, mientras se movía de ciudad en ciudad asegurando negocios de narcóticos de alto nivel. Los guardias de seguridad ordenados por Bonilla protegían incluso a los numerosos traficantes de Marlory. Oficialmente mantenía a salvo al cártel. Marlory también era amiga de Roxana Valdetti, vicepresidenta de Guatemala. Es fácil entender por qué no se sentía invencible. Podía hacer lo que quisiera con la protección oficial del gobierno, podía blanquear dinero y asegurar transacciones por valor de $millones. Todo ello mientras ascendía a la cima del cártel guatemalteco. La Reina del Sur
Sur sentía que nadie podía derrotarla, pero las cosas estaban a punto de dar un giro drástico. Como en los casos de Pablo Escobar y El Chapo, Marlory Chacón no se limitaba a transportar camiones entre países de Centroamérica y Sudamérica con enormes cargamentos de polvo blanco que llegaban a Estados Unidos bajo su mando. Así que a mediados de la década del 2010, la DEA se involucró. ¿Qué harías si descubrieras que la DEA te sigue? Rastrea tus movimientos y quizás habla con tu equipo. Y Marlory era increíblemente valiosa para la DEA, y cuando la sancionaron se dio cuenta de que si quería estar fuera de la cárcel el resto de su vida, iba a tener que cooperar sustancialmente. Así es, Marlory no luchó contra su cártel. De hecho, decidió que ella iba a caer. Se iba a llevar a todo el cártel con ella. Marlory ni siquiera esperó a ser arrestada por la DEA. Tan pronto como se pusieron en contacto se volvió loca. Dijo que iba a ayudarles a acabar con todo su cártel guatemalteco y acusar a los corruptos de la cúpula. Mauricio López Bonilla y Roxana Valdetti fueron de los primeros detenidos por las autoridades estadounidenses. Sus testimonios incluyeron a los empresarios Lorenzana de Guatemala. ¿Recuerdas a Eliu Lorenzana? Fue el primer jefe de la droga con el que Marlory hizo negocios. Así de despiadada era ella. Le daba a la DEA todos los nombres con los que había trabajado. ¿Por qué? Por un lado, quería asegurarse de que nadie la persiguiera. Por otro lado, quería asegurar su libertad, ya que sabía que se enfrentaba a una pena de prisión. Roxana Valdetti y Mauricio López Bonilla fueron condenados a prisión en Guatemala por corrupción. Cuando terminen sus condenas, lo más probable es que sean extraditados a Estados Unidos para enfrentar otros cargos. Esto significa más tiempo en prisión para ambos. Curiosamente, Bonilla fue en su día el contacto de seguridad más importante de Estados Unidos en Guatemala en materia de seguridad y antinarcóticos, así que es bastante chocante que estuviera protegiendo a Marlory al mismo tiempo. Lo que es aún más chocante es la sentencia de prisión de Marlory. En 2014 se enfrentaba a 26 años de prisión por varios cargos, entre ellos tráfico y blanqueo de dinero. Se suponía que cumpliría esta cantidad de años en una prisión federal de Miami. Al año siguiente recibió una sentencia reducida a 12 años, y en 2019 Marlory fue puesta en libertad bajo fianza. Fue liberada después de pasar menos de 5 años en prisión. Esto demuestra hasta qué punto delatar a tus antiguos aliados puede reducir tu condena. Marlory Dadiana Chacón Rosell, de 47 años, salió de la cárcel el pasado 27 de febrero del 2019, gracias a que consiguió reducir su pena por colaborar con el gobierno de Estados Unidos. La narcotraficante de 46 años tenía planeado salir de la cárcel hasta el 2025, pero sorpresivamente dejó el penal. Primero afrontaba 26 años de prisión por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, pero logró que le redujeran la condena a 12 años. Luego consiguió que se le dejaran en 5 y ahora está libre bajo fianza. La Reina del Sur reapareció en redes sociales luego de salir de prisión en marzo de ese año, tras permanecer en una cárcel de Estados Unidos por tan solo 5 años. Aparentemente durante los juicios, Eliu, los hermanos Lorenzana, se burlaban abiertamente de ellos e interrumpían sus testimonios. Al final la mujer dijo sus últimas palabras testificando en su contra y viéndolos encarcelados de por vida, mientras ella obtuvo sentencias reducidas. Después de que fue liberada, Marlory nunca regresó a Guatemala. No se sabe exactamente dónde vive, pero es seguro decir que no visitará su país de origen tan pronto, después de que testificó contra casi todos sus antiguos aliados. Con sus amigos políticos en la cárcel, es poco probable que alguna vez vuelva a tener protección oficial. El reinado de la Reina del Sur parece haber terminado. Tendrá que vivir una vida normal de clase media, ahora sin meterse en problemas, y sin dar ninguna razón para que la DEA la arreste nuevamente. En una fotografía publicada el 7 de noviembre pasado en la cuenta de Instagram de la hija de Marlory, Cristina Estefanel Castellanos Chacón, se le observa sonriendo junto a otra persona. Horas más tarde de publicada la información, la imagen fue borrada de dicha red social. Cabe destacar que la historia de Marlory Chacón no tiene nada que ver con la de Teresa Mendoza y que tan solo heredó el alias de Reina del Sur, pues su vida personal y delictiva no dio origen a la novela del escritor español que creó el mundo original del personaje del que surgió Teresa Mendoza. Mientras algunos periódicos afirman que la serie de Netflix La Reina del Sur se basa en el personaje de Marlory, otros dicen que se basa en Sandra Ávila Beltrán. Una vez la apodaron la Reina del Pacífico y también era jefa del cártel del alto rango que ordenaba enormes envíos de polvo blanco a los Estados Unidos, por lo que es difícil decir si fue una u otra quien inspiró esta serie, o si los directores se inspiraron en ambas narcos femeninas. Lo que sí está claro es que vivimos en una época en la que finalmente se reconoce a las mujeres violentas y despiadadas del inframundo criminal, y muchas de ellas todavía están por ahí. Quién sabe, tal vez incluso la Reina del Sur esté en algún lugar haciendo tratos incompletos en las sombras, o tal vez solo está viendo el programa de Netflix con su antiguo nombre recordando días pasados.